¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy es un honor, una gran persona, un hombre de gran inteligencia y aparte un amigo de muchos años, el maestro Jorge Fernández. ¿Cómo está, mi querido maestro? Maestro Quintanilla, es un placer estar en este Punto de Fuga y continuar las pláticas que tenemos cotidianamente, hacerlo frente a las cámaras. Muchas gracias, maestro. Y voy al tema porque a veces digo, pienso y siento que este tema es tan extenso que se necesitan muchísimos días enteros para acabar. Maestro, cuando yo era pequeño, Mazatlán, Sinaloa, vamos a decirle, 1961 yo tenía 6 años de edad. En 1961, para mí era muy cotidiano escuchar una palabra que ya no existe. Ese es gomero. Era como un indicio de que alguien estaba trabajando sobre algo ilícito. Se les decía gomeros, la goma del opio, ¿sí? Negocio nacido allá en Sinaloa por toda esta cuestión de la amapola, el opio, las medicinas que salían para los frentes de la guerra y decidieron que ya había un gran negocio. La gente lo mencionaba como algo que no fuera trascendente. La sociedad mexicana va creando sus propios monstruos y no se da cuenta, maestro. ¿En qué momento, de alguna manera, esa palabra gomero, que era una palabra común y corriente, y la gente lo saludaba y pues nada más era un mal comportamiento, se convirtió en un infierno, porque estamos viviendo una realidad que no podemos controlar, infernal, que salió de ese mundo que era visto con serenidad. Nadie puso una alarma, nadie puso una alerta, creció el monstruo, maestro. Creció el monstruo porque cambiaron las condiciones y cambiaron los mercados. Si nos vamos a lo que es el monstruo, para llamarlo así, que es el narcotráfico, el crimen organizado, a mí me gusta más hablar de crimen organizado que de narcotráfico, porque el narcotráfico es una parte de todos los engranajes que maneja el crimen organizado. Durante años fue la parte principal, a veces no es la parte principal. Se relaciona con... Hay un cambio de culturas. Las drogas se van transformando, el consumo de drogas ilícitas se va transformando en la medida que van transformándose las sociedades y las épocas. Y lo que tuvimos fue, después de toda la eclosión de los años 60, del rock, de la contracultura y demás, de la experimentación con las drogas, descubrimos que México era un gran lugar para eso. México era un gran lugar porque teníamos a María Sabina con los hongos, teníamos marihuana. Los virus llegaban a visitarla. Claro, por eso teníamos los gomeros, que había dejado, era una herencia que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, maestro. Y que descubrieron que el opio era... o los opiáceos eran más, o la heroína, después se transformó en heroína, era más barato y más práctico producirla en México y llevarla a Estados Unidos que traerla desde Oriente. Entonces se comienza a transformar todo eso y se comienza a transformar de una subcultura en un mercado. Y ahí es cuando las banditas, los personajes, los campesinos que se dedicaban a eso, terminan siendo desplazados por estructuras criminales. Estructuras criminales que si uno comienza a ir a sus orígenes, en realidad partían de estructuras policiales que se convirtieron, sobre todo la Federal de Seguridad y de la DIP, que eran los que controlaban ese negocio, se terminan convirtiendo en los jefes. Se dan cuenta que es factible hacerlo. Y es factible y hacerlo. Lo saben tienen hacer. Los instrumentos, tienen la relación. Ocurren cosas muy extrañas en todos estos años. La guerra, el concepto de guerra contra las drogas comienza con Nixon y se consolida con Reagan. Pero antes de que llegue Reagan, o en esas épocas, está algo terrible, que es el acuerdo Irán-Contras y el acuerdo que hace la CIA con los incipientes grupos de narcotráfico de México para el intercambio de armas con la contra nicaragüense. ¿Cuál era el acuerdo? De ahí viene el famoso caso Camarena, que es el que detona todas las cosas. Yo te dejo, tú me llevas, yo te doy armas ilícitas que vienen de Irán, que llegan a los cárteles mexicanos, tú las llevas a Honduras, se la entregas a la contra nicaragüense,
de Colombia va a venir cocaína, ahí te envío cocaína a México y tú puedes distribuirla con el acuerdo, todo eso son lo que se dice, obviamente no hay nada firmado, con el acuerdo de que no se concentre en las zonas blancas, sino en las zonas marginales. Después sabemos que esos acuerdos nunca se cumplen. Pero ahí es cuando entra la cocaína en México, y cuando entra la cocaína en México todo se transforma. Con la marihuana tú ganabas pesos, con la cocaína ganabas millones de dólares, y en forma inmediata. Es querer ganar el mundo, es del capitalismo salvaje. La cocaína servía para eso, y hay una cosa más, todo era más simple. Los laboratorios, le llaman laboratorios a 3 tambos de plástico con un tejabán ahí, y yo digo, eso no es un laboratorio aquí y en China, pero así le llaman, es muy sencillo, creo que es mucho más simple todo eso. Pero hay una cosa que quiero preguntarte, amigo. Avanza todo esto, y durante mucho tiempo se manejó, y yo lo leía, este es un país de paso para las drogas. Así se manejaba la psicología o el fenómeno psicosocial, y dejamos de ser un país de paso y nos enfrentamos ante una población con una adicción, con un problema que ya no podía dejar. La droga ya estaba metida en nuestra sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Un cambio psicológico. Yo creo que el negocio del crimen organizado y del narcotráfico se debe entender como un factor de poder y un ente empresarial. Así funciona. Podrá ser brutal, asesinos, pero funcionan como una empresa, porque es una gran empresa global además. ¿Cuál fue el cambio? Después de este tema del Irán-Contras, comienza a llegar la cocaína, la mandan los colombianos vía Honduras, es la época de Pablo Escobar, es la época, para ubicarnos, de Caro Quintero, Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, son los 3 jefes del cártel en México. Con el caso Camarena, Fonseca y Caro Quintero van a la cárcel, se queda Miguel Ángel Félix Gallardo. La primera medida que toma con estos temas en relación con Bush, Carlos Salinas, es detener a Miguel Ángel Félix Gallardo, y ahí se redistribuye el crimen. Los del Golfo, el señor García Ábrego se queda con el Golfo, el Señor de los Cielos, que le dicen, se queda con todo el centro del país, es el cártel de Juárez, y Tijuana termina siendo un área asociada al cártel de Juárez. Esos señores que están ahí en Tijuana desconocen el acuerdo, son los Arellano Félix, y se transforman en un tercer cártel. Se queda distribuido en última instancia la frontera en 3, y el resto del país en 3 grandes cárteles. Y ahí empiezan los grandes conflictos. Ahí empiezan los conflictos, pero empieza otro tema, que era tanta la cocaína que se consumía en Estados Unidos, que los cárteles mexicanos se hacen cada vez más poderosos. ¿Y qué es lo que llegan al acuerdo que llegan? Me pagas la mitad en dinero, la mitad en cocaína. Entonces, ya los cárteles mexicanos, estamos hablando de ahí por 1991, 92, claro, ya tienen autonomía y tienen su propia cocaína, y ya manejan su propia cocaína. La colocan internamente y la colocan en Estados Unidos y crean sus propias redes. Y como están en competencia entre ellos, además se disputan las redes, se disputan las rutas de ingreso, se disputan los mercados en Estados Unidos, y eso va acrecentando la violencia, pero va acrecentando la violencia en un contexto donde es una cantidad exorbitante de dinero. Recordemos que desde antes Pablo Escobar fue diputado y decía que él pagaba la deuda de Colombia, sí, y aquí todas esas cosas decía que él pagaba la deuda aquí, y todo eso ocurre en una época de crisis financiera. Oye, maestro, y entonces tienes un actor de poder con una enorme cantidad de dinero que no sabe qué hacer con tanto dinero, y un país empobrecido. Y una última idea. Antes existían rutas, o sea, se movían, creo. Tengo entendido que todo estaba más o menos ordenado. Alguien se movía por acá y sabían que eran sector. ¿En qué momento todas estas rutas empiezan a cambiar su lengua, su lingüística, y le llaman sus territorios? Que creo que es el problema actual, ¿no, maestro? Es mi territorio. Es que tú, para proteger una ruta,
tú tenías las rutas, ¿no? Entonces, a ver, tengo que hacer llegar la cocaína que me llegó a Topolobampo, a ver cómo llega a Nueva York. Y esa era una ruta. Esa era una ruta. Tú tenías la ruta. Pero descubres que como tienes conflictos, tú tienes que proteger tu ruta y tienes que proteger un territorio. Pero además hay un segundo cambio, o un tercer cambio, en realidad, de mercado y de consumo, que es la entrada de las metanfetaminas. Para la producción de las metanfetaminas, la cocaína llegaba, tú simplemente llegabas, la distribuías, la redistribuías y la enviabas, ¿no? Eras un poco tarea intermediario. Pero viene el negocio de las metanfetaminas. Cuando comienza a pasar la era de Reagan y demás, que comienza esta nueva etapa, la droga de moda son las metanfetaminas. Ya se sigue consumiendo la misma cantidad de marihuana, se sigue consumiendo la misma cantidad de cocaína, pero entra un nuevo mercado. Pero para eso sí necesitas estos que tú llamas laboratorios, que algunos sí son, sí, algunos se hacen en una cocina, pero yo he visitado un laboratorio, 2 laboratorios en Sinaloa, con generadores eléctricos, rollos, cosas que son, a ver, tú dices cómo subieron a la Sierra de Cozalá unos generadores eléctricos que son de la mitad de este estudio. Entonces, y ahí los subieron, y ahí están, y ahí funcionan, y producen kilos y kilos diarios de drogas, y ahí se les muere a la gente porque están en calzones y con un tapabocas, es lo único que usan. Y entonces ahí necesitas territorios, primero para proteger la ruta, y segundo, para tener tu territorio donde tengas tus laboratorios, y comienzan a descubrir algo que tampoco antes ocurría, que expoliar a la población también es rentable. Claro. Entonces, si tengo el territorio y controlo el territorio, ¿por qué no le voy a cobrar yo impuesto? A los seres humanos. A los seres humanos. Y si tú vendes tortillas, sabe que de cada kilo de tortillas $1 es para mí. ¿Y por qué te lo cobro? Porque yo soy el que controlo el territorio. Como el gobierno te cobra impuestos, también yo te cobro impuestos porque el territorio es mío. Y si tú quieres construir tu casa, me compras los materiales a mí, porque yo soy el que controlo el territorio. Y si no lo... Y te protejo. Y si tienes dinero, quizás te secuestro y te cobro un dinero. La verdad parece muy sencillo de decir, pero eso es lo que ocurre. El que controla, el grupo criminal que controla el territorio se encarga de eso. No es verdad eso de que no, nosotros los protegemos para que no les roben. Les robamos nosotros, lo que te protegen para que no te roben los de afuera. Ese es el único tema. Y eso es como se va creando esa dinámica. Vayamos multiplicando eso por la violencia del país, el empoderamiento criminal. Yo creo que yo soy de los que cree que la estrategia que hizo Calderón en su momento fue buena y se demuestra en hechos. En 2011 comienza a caer la tasa de homicidios y los grupos criminales, se mantiene 12, 13, 14, y como Peña lo abandonó, 14, 15, 16 se vuelve un desastre hasta el día de hoy. Maestro, mil gracias por las palabras y por hacernos entender este no grave problema. Es una herida que no ha cerrado en nuestra sociedad. Nuestro mayor problema como sociedad. Muchísimas gracias. No, y solamente quiero cerrar diciendo, el mal tiene una gran imaginación, la muerte siempre tiene su tiempo. Si algo queremos de alguna manera parar es educación y creación de cultura. Ese elemento es fundamental. Y otra cosa, enfrentar los problemas. Maestro, mil gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.